Hola, aquí estamos de nuevo. Ahora vamos a terminar un poquitito el tema de gasificación y ampliar un poquitito también sobre la gasificación por plasma y la pirólisis, que no la tengo tan redefinida o explicada acá, debido a que lo que más se habla es de incineración y de gasificación, que es lo que vamos a tener próximamente con Cope Guanacaste. Entonces, los invito a que vean un video de gasificación, donde también el link lo tenemos en, en un documento Word que se llama Motivación para la gasificación y la pirólisis, y entonces pues los invito a que vean esos dos videos. Eh, el tema de pirólisis, la Municipalidad de Parrita fue la que ideó o tuvo como idea trabajar los residuos a través de la pirólisis. La pirólisis ha sido experimentada en Costa Rica en la producción de carbón vegetal. Es donde nosotros metemos con un control de oxígeno, sometemos materia para la producción, en este caso de carbón vegetal, y sé que en algunas instancias se están utilizando un proceso parecido para obtener biocombustibles. La pirólisis generalmente da líquidos debido a que se hace un control muy exhaustivo de la temperatura y de la cantidad de oxígeno que entra. En realidad el oxígeno es el que trabaja la temperatura, que entre más oxígeno hay, mayor combustión hay, entonces se sube la temperatura, pero si regulamos la cantidad de oxígeno en la cámara donde está llevando a cabo el proceso térmico, pues tiene la capacidad de regular la temperatura y por lo tanto obtenemos líquidos y no gases. Y el de gasificación, como ya les mencioné, Copeguanacaste está muy avanzado en tener su planta y vamos a hablar un poquitito de ella en esta grabación. Voy a poner aquí el tiempo para nuevamente, debería de haberlo hecho antes y pido disculpas al respecto. Ok, entonces la gasificación, como ya habíamos mencionado, se lleva a cabo en un gasificador, o sea, en un horno gasificador, donde se produce una transformación de materia prima en estado sólido o líquido en un gas. Producimos gases con un poder calorífico moderado, se da bajo la aplicación de calor y de un agente gasificante que es digamos, lo que combustiona, y con diferentes concentraciones de oxígeno, con bajos niveles de oxígeno. No es como en la incineración, que tenemos grandes cantidades de oxígeno. Con respecto a características, la temperatura, el aumento de la temperatura hace que el contenido en el gas, producto del hidrógeno y del monóxido de carbono, es el que se produce, mientras que por el contrario, si se disminuye la cantidad, la temperatura, pues entonces lo que vamos a obtener es metano y agua. O sea, a temperaturas más altas obtenemos hidrógeno y monóxido de carbono, y a temperaturas más bajas, metano y agua. Y dependiendo de la presencia de oxígeno o no, podemos tener temperaturas que van de 550 grados Celsius y de 900 grados Celsius, y cuando tenemos, eso cuando tenemos aire, y cuando tenemos oxígeno logramos llegar a temperaturas de 1000 a 1600. Y lo ideal es que en la gasificación nosotros metamos únicamente materia orgánica, o sea, ojalá que los residuos que nosotros estamos metiendo a la gasificación sean parcialmente seleccionados. Lo ideal es eliminar todo el material reciclable. Y este fue uno de los planteamientos que yo tenía con la gente de Cope Guanacaste, porque ellos están indicando que le van a recolectar a las municipalidades absolutamente todo, y que los materiales valorizables ellos lo van a seleccionar en su planta, en Santa Cruz, o en Belén creo que ellos están. Pero lo que yo les decía es que
En realidad hay un montón de materiales que a la hora de mezclarse con bosorola de café y con otros materiales, por ejemplo, el papel ya no va a poder ser reciclado. Y la gasificación de este tipo de materiales va a ser menor y con esto baja la eficiencia. Ellos dijeron que no, pero bueno, no quería que se convirtiera aquello en un diálogo y porque estaban en la presentación ante el Consejo Municipal del distrito de Paquera y por lo tanto pues no quería este diálogo, pero es algo que sí me interesa ir a visitarlos y aprender un poco más de la tecnología que ellos van a utilizar. La gasificación por plasma es la que Franklin Chan ha estado experimentando con ella. No sé cuáles son los resultados hasta este momento, pero convierte toda la materia orgánica en un gas sintético, en electricidad y en escoria mediante el uso de un plasma. Y cuando hablamos de plasma, las temperaturas son altísimas, ¿verdad? Son temperaturas se habla hasta de 36.000 grados Celsius. Y la falta de oxígeno en la gasificación por plasma proviene de la formación de dioxinas y furanos y también de otros derivados de nitrógeno o de azufre que sabemos que son altamente contaminantes. La ventaja es que tiene una destrucción limpia de residuos peligrosos, no tiene emisiones tóxicas, tiene producción de escoria metálica limpia que puede ser utilizada para la construcción y hay una transformación de los residuos biodegradables en combustibles para la generación eléctrica. La desventaja es que un pequeño eh, horno de plasma puede llegar a costar 40 millones de dólares y necesita un mantenimiento ocasional. En realidad, esta parte está a nivel exploratoria en el caso de Costa Rica. Y para todos los tratamientos térmicos, cuando alguien les llegue a vender un equipo de tratamiento térmico, principalmente incineradores, piensen ustedes si tienen personal con experiencia en el manejo, operación y mantenimiento y el monitoreo también de esas plantas de tratamiento, así como si existe capacidad económica en la población para pagar por ese sistema de tratamiento. Y lo que tenemos que recordar es que los costos de operación y mantenimiento son altos y deben de ser incluidos en el costo a trasladar a los usuarios. Y lo más importante, siempre díganles a los vendedores, llévenme a conocer un proyecto que esté en ejecución en países similares a Costa Rica. Y nos vamos a dar cuenta que eso es el gran reto que se tiene con este tipo de tratamientos, que son principalmente en países europeos y norteamericanos, japoneses, coreanos, países desarrollados donde los residuos no son tan orgánicos y con alta capacidad calórica. Bueno, ahí los dejo con el tema de tratamientos térmicos para que apunten todas las preguntas que tienen y en la clase próxima poder aclararlas todas. Entramos a otro tema, que es el tema del reciclaje. Existe desde antes de la era industrial, con todos los primeros artesanos que reciclaban materiales. Ha sido usado como medio económico para fabricar diferentes productos, o sea, ya sabemos que a veces compramos materiales con contenido reciclado. En los años 70 surgió la clasificación y el reciclaje formal, y en el año 90 el reciclaje se convirtió en un elemento central del desarrollo sostenible, con las primeras ideas de desarrollo sostenible que se fueron dando. En algunos países el crecimiento del reciclaje es muy lento, somos uno de ellos, y los objetivos de desarrollo sostenible promueven una gestión integral de residuos sólidos, donde esa gestión integral incluye el reciclaje. Beneficios del reciclaje: reducción de residuos en rellenos sanitarios y vertederos, disminución de emisiones de CO2, ahorro de materia prima, y se traslada esto a ahorro de recursos naturales, ahorro de energía y generación de puestos de trabajo, puesto que hay empresas que están reciclando teniendo empleados. Y les voy a poner a manera de ejemplo en Oriamuno. Simplemente con la recolección para el reciclaje de papel y cartón de 69 toneladas el año anterior, si eso lo trasladamos
a elementos con los que podemos relacionarnos muy fácilmente, vemos que hay un ahorro de 1.355 árboles no cortados, 2.15 millones de agua que no fue utilizada para la producción de pulpa y papel, 878 barriles de petróleo que fueron evitados en la producción de estas 69 toneladas de cartón y papel, 21.2 toneladas de material particulado no enviado al aire, de 186,5 metros cúbicos de relleno sanitario no ocupado y 325 megawatts hora de energía evitada. Y además esas 69 toneladas, si la municipalidad paga 36,000 colones por el tratamiento de cada tonelada, imagínense la cantidad de dinero que lograron economizarse, ¿verdad? Simplemente con la recolección. Y yo les decía a la gente de la municipalidad de Oramuno que tenemos que fomentar la divulgación de esto para todas aquellas personas que entregan sus materiales en el centro de acopio o que llegan a las campañas de recolección para que se den cuenta el bien ambiental que están realizando. El contexto en Costa Rica, en el país se generan diariamente, bueno, estamos utilizando este valor de 4,000 toneladas de residuos sólidos. Yo creo que pueden ser más. Según la Contraloría General de la República, en 2016 únicamente se están recuperando para el reciclaje 1,26%. Yo creo que este valor está equivocado. Nosotros los basurólogos hablamos hasta de un 7%. Y el Banco Mundial indicó que la generación de residuos sólidos urbanos aumentará alrededor de un 119% al año 2025. Por lo tanto, si vemos en número, tenemos 50 toneladas, 50,40 toneladas para la valorización y vamos a tener 8,760 toneladas diarias de producción en el 2025, cuando ahora lo que tenemos son 4,000. Normativa y esfuerzos, tenemos varios: el Plan Nacional de Desechos en el 91, el Proyecto de Ciudades Limpias en el 2001, MERCI en el 2004, luego Red Cicla en el 2005, Programa Competitividad y Medio Ambiente, que era el proyecto, creo que se llama CIMA, en el 2006, el Plan de Residuos Sólidos Presol del 2008, la Ley de Gestión Integral de Residuos en el 2010, la Alianza para el Reciclaje, que era la Red Conserva, en el 2012, y la Estrategia Nacional de Separación, Recuperación y Valorización del 2016. O sea, esfuerzos desde lo normativo han existido muchos desde el año 91. Producto de que se dice que en Costa Rica estamos recuperando para el reciclaje muy poco y que nos falta más educación ambiental, nos abocamos en un proyecto financiado por la GIZ y trabajado con la gente de ACPESA, apoyado también por estudiantes a través de sus tesis de grado en ingeniería ambiental y con una gran participación de diversas personas, tanto de centros de acopio, de municipalidades, de empresas transformadoras. Entonces nos abocamos a hacer un estudio sobre qué es lo que está sucediendo con el reciclaje en Costa Rica y nos damos cuenta que de las 11 municipalidades que respondieron, tenemos municipalidades con muy poco recuperación para el reciclaje, como es la 10 aquí, con un 0,1% de todos los materiales que recupera, y otras municipalidades, la número 8, la 8, en 12,3%. Nos damos cuenta que esas municipalidades, en términos generales, están recuperando cartón, aparatos electrónicos, aluminio, latas, vidrio, plástico, bronce, papel, Tetra Pak, cobre, acero, residuos orgánicos, baterías, hierro y hojalata. Eso fue lo reportado por municipalidades. Nos damos cuenta que en algunos casos tenemos valores altos o grandes, como es este azulito que es cartón. Nos damos cuenta que el vidrio tiene una buena recuperación, etcétera,
¿verdad? Tal vez los colores no nos permiten verlo, pero lo que sí es importante es que nos dimos cuenta de que hay bastantes elementos que se están recuperando para el reciclaje de materiales. Los centros de recuperación de residuos valorizables, o sea, los centros de acopio, nos dicen que se recibe en centros de acopio con los que trabajamos, que fueron alrededor, creo que fueron 15 con los que trabajamos, dicen, nosotros recibimos bronce, vidrio, Tetra Pak, cobre, residuos orgánicos, aluminio, papel, batería, hierro, cartón, plástico, acero, lata y hojalata, y otros, en algunos casos eran textiles, eh, que los reciben ellos directamente en los centros de acopio, pero también nos indican que a ellos les llega de campañas de reciclaje, de recolección propia del centro de acopio, de empresas privadas, recuperadores formales e informales, ciudadanos particulares, camiones municipales y propiamente de la industria. Tecnología y equipo que tienen ellos es muy básica la tecnología, romanas, bandas transportadoras, carretillas, quebradoras de vidrio, compactadoras, entre otros. Y además nos dimos cuenta que en los centros de recuperación de residuos valorizables ellos están poniendo los materiales, ya sea en empresas nacionales o lo exportan a China, países europeos, Estados Unidos y a países centroamericanos. Entrevistamos 8 empresas transformadoras, donde teníamos a Producol, que recupera plástico, Grupo Pedregal en ese momento era plástico y aluminio, Mundo Rep, plástico, West Coast Waste, plástico, cartón, papel y Tetra Pak. The Recycle Studio estaba únicamente recolectando plástico 5 y 6, Empaque Santana con cartón, Carmiol con aluminio y bronce y Vical con vidrio, ¿verdad? Y los diferentes productos que ellos producen, tablilla plástica, ecoarena, ecoblock, ecoladrillo, losetas, muroblock, zacateblock, resinas, resinas recicladas, West Coast producían diferentes productos, pero actualmente únicamente estaban exportando los materiales, Recycle Studio, unas láminas plásticas para la construcción, empaques Santana, papel, empaques de cartón corrugados y empaques plegadizos, Carmiol, piezas electromecánicas para la construcción y Vical, por supuesto, con recipientes de vidrio. Entonces, pero nos abocamos a identificar cuáles eran los retos y oportunidades para la valorización de esos residuos en Costa Rica. Y nos damos cuenta que hay muchos retos, empezando por retos financieros, donde hay precios muy bajos de los materiales, por lo que no se cubren los costos de operación ni se puede cubrir la inversión. No pueden comprar nueva maquinaria ni infraestructura. Hay mucho material disponible, pero con un mercado muy limitado, ya que son pocas las empresas que compran y esas empresas que compran son las que determinan el precio. Y hay muchos costos directos. Las empresas tienen costos directos, IVA, cargas sociales, el precio de la electricidad, el precio del transporte para aquellos centros de acopio que están fuera de la GAM. Entonces nos damos cuenta que estos materiales residuales ya se han pagado impuestos y sin embargo las empresas productoras están pagando nuevamente impuestos y afectan de manera distinta estas barreras financieras, ya sea a los centros de acopio, a las empresas transformadoras o al coprocesamiento. También tenemos dentro de las financieras la dificultad que tienen de acceso a préstamos debido a que no son sujetos de crédito, no tienen garantías requeridas, a veces piden como garantía una casa o un vehículo. Y si tenemos precios tan fluctuantes en el mercado internacional, ¿quién se va a arriesgar a perder su casa? Las tasas de interés son muy altas y hay lentitud en los procesos de aprobación. Tampoco en la parte financiera no hay medidas para atender a la población de recuperadores de base, recicladores de base, a los buzos, a la gente que anda recolectando. Se cierran los vertederos, ellos andan con carretones, no hay ningún tipo de ayuda para ellos y además hay costos altísimos en los procesos
de formalización en lo que es la personería, el pago de la caja del seguro, entre otros. Y esto afecta, como ya decía, tanto a los recicladores de base, al acopio, a la transformación o a la producción de compost. Esos eran los financieros. Tenemos retos institucionales y normativos, como son falta de incentivos fiscales para la actividad. Hablamos de exceso de requisitos en las instancias, en las instituciones, son procesos complejos y muy lentos para la inscripción. Imagínense que en Estonia, cuando uno quiere, y en Letonia, cuando uno quiere abrir una empresa, en 2 horas tiene una nueva empresa abierta. Y aquí son procesos y procesos, y llega uno y le dicen, falta este papel, falta la firma, falta un abogado que firme, pagan $200 por la firma y cuando llegan ni siquiera les piden el papel. Entonces es un caos completo. Exceso de requisitos que son complejos y a veces las personas no saben ni qué es lo que tienen que pedir. Y hay mucha falta de incentivos por parte del gobierno para la adquisición de materiales con material reciclado. Entonces, si yo como institución quiero comprar material reciclado, entonces en realidad no hay unos incentivos para mí como institución, como empresa, para comprar esos materiales. Además, hay falta de apoyo de las municipalidades, del Ministerio de Salud, del SETENA, del Ministerio de Hacienda, del Instituto Nacional de Seguro, de empresas eléctricas, para apoyar, ya sea en reaccionar rápidamente o en bajar tarifas eléctricas o en llegar a conectar la electricidad que se necesita para una empresa transformadora de manera expedita. Las empresas formales ya no pueden comprar material a proveedores que no tienen factura electrónica. Supimos nosotros de recicladoras de base que vendían productos, pero como no tienen factura electrónica, las empresas no les pueden comprar. Hay una competencia desleal al permitir que haya funcionamiento de empresas que no están formalizadas, mientras que las formalizadas, entonces ellos operan con menos costos de operación que las formalizadas y por lo tanto esa competencia desleal es una barrera. Hay barreras socioculturales en las cuales nosotros, los usuarios de los servicios, hacemos una mala separación de materiales reciclables, especialmente el plástico, que tenemos capacidad instalada para poder reciclar más plástico, pero llega muy mal seleccionado. Hay escaso reconocimiento a los recicladores de base y el trabajo que ellos hacen, los criminalizamos, las municipalidades también, y hay una falta de conocimiento y perjuicios sobre la calidad de la bolsa reciclada por parte del comercio, por lo cual ellos no están comprando estas bolsas porque dicen que pueden estar contaminadas. También todos los actores de la cadena de valor no se ponen de acuerdo, no hay una plataforma donde puedan sentarse a hablar todos de manera conjunta y hay una falta de reconocimiento de las buenas iniciativas y de las inversiones realizadas por el sector en cuanto a los residuos sólidos. Hay retos tecnológicos, no hay un acompañamiento técnico de nosotros, las instituciones educativas, ni del INA, para transformación de materiales, se aprende haciendo. Faltan conocimientos en maquinaria moderna y tecnologías. Entonces aquí los transformadores no saben sobre estas maquinarias modernas y tecnologías para mejorar o incrementar los procesos de producción. Ellos no pueden participar en esas ferias internacionales porque es muy cara la participación. Y lo otro, hay muchas municipalidades que no recuperan los residuos de manera separada, por lo que mucho material se va a los sitios de disposición final. Entonces, si las municipalidades tuvieran el equipo o la tecnología o la infraestructura, en este caso camiones de recolección separada, tendríamos más materiales llegando limpios a los centros de acopio. Y lo otro, no hay una buena estadística, ni siquiera hay datos confiables a nivel de las municipalidades ni del Ministerio de Salud, con lo cual nosotros no podemos ver cuál es el ahorro real ni la huella ecológica de todos esos procesos de transformación o de recuperación para el reciclaje. Conclusiones con respecto a este tema. Se necesita un esfuerzo conjunto de muchas instituciones del Estado
para reducir cargas sociales, pago excesivo de impuestos, altos costos de pólizas, elevados costos de electricidad, excesivos permisos de funcionamiento y registro, y además el tiempo de respuesta. Nosotros trabajamos todas estas barreras y sabemos cómo superar las barreras, pero se necesita la conjunción de muchas instituciones de gobierno poniéndose de acuerdo para disminuir estas barreras y poder lograr eh, un interés en mayor cantidad de materiales siendo reciclados aquí dentro del país. La mayoría de los centros de acopio no conocen los ahorros que generan en sus procesos. Estos tienen que incluir los impactos ambientales positivos, los que yo les acabo de mostrar. Tenemos muchos más impactos que se los voy a enseñar en la clase, en la próxima clase. Hay una falta de información y congruencia entre los diferentes departamentos y entidades dentro de una misma municipalidad o dentro de todas las instituciones que afrenta la industria del reciclaje en Costa Rica. Entonces, unas instituciones dicen una cosa, otras instituciones dicen otra. Y dentro interno también de la municipalidad tenemos incongruencias y faltas de información. Y las principales acciones para las barreras institucionales identificadas son: deberían de digitalizarse los trámites de manera que el proceso de apertura de un negocio sea más rápido, elaboración de un plan para reducir el tiempo de respuesta de las entidades, mayor apertura al diálogo por parte de los gobiernos locales y una mayor educación ambiental en las comunidades. Entonces, quedamos aquí en estas conclusiones para continuar con la parte 3 de esta información que les estoy dando sobre un poquitito de tratamientos térmicos y el tema del reciclaje. Estamos de vuelta en un ratito. Gracias.